Tiempo de hablar en Digital TV Perú. Les saluda Reinaldo Aragón. Bienvenidos al programa. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la actualidad política y todo lo que va a significar la presentación del nuevo gabinete ministerial. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, acudirá al Congreso el próximo 12 de octubre a presentar su gabinete y además a pedir al Congreso su voto de confianza. ¿Qué significa esto? ¿Qué posibilidades hay con respecto a la lucha que vienen desarrollando los diversos colectivos en defensa de la vida y la familia? Porque ha habido un punto de quiebre, pues, cuando ha caído el anterior gabinete, el gabinete Zavala. Una ministra de Educación con solo 12% de aprobación fue el punto central en la discusión, las políticas sobre todo de educación. Pero así están las cosas y vamos a conversar con dos importantes voceros de los grupos Pro Familia. Estamos con el doctor Juan Unchuya, de Alianza por la Vida y la Familia. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está, Reinaldo? ¿Qué tal, Cristian? Qué gusto de estar en esta mesa. Gracias. Y también estamos con Cristian Rosas, vocero de Con Mis Hijos No Te Metas. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación, como siempre. Un gusto, doctor Unchuya, compartir la mesa con usted. Muy bien, entonces vamos a conversar en unos instantes más. Esto es Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú, y usted también puede hacer sus preguntas a través de nuestro Facebook y nuestra página web. Usted ya sabe, digitaltvperú.com, y en el Facebook Tiempo de Hablar. Hacemos una pausa y retornamos solo en un instante. Yo parto del concepto de que el Perú es una entidad soberana y esta soberanía debemos de respetarla. La soberanía que nos da el pueblo organizado y que ha delegado el poder en los actuales gobernantes, entendiendo además que las políticas de gobierno, las políticas educativas en especial, tienen un histórico, un desenvolvimiento histórico desde la fundación de la República. Estamos aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú, y el próximo 12 de octubre, dentro de pocos días, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, acudirá al Congreso para pedir el voto de confianza. Y uno de los puntos importantes que serán seguramente expuestos, analizados y tal vez discutidos es el tema del currículo escolar, las políticas del gobierno con respecto a género y por supuesto otros temas de interés nacional, pero los que ha movilizado a la gente, a los padres de familia en las calles, tomando puentes, 1.300 puentes en todo el país, es el tema de esta ideología, enfoque, política de género que ha sido defendida y hasta este momento por la presidenta del Consejo de Ministros, Cristian Rosas. ¿Qué esperan los padres de familia y las organizaciones de defensa de los padres de familia con respecto a este tema de género que aún está en el currículo escolar? Nosotros esperamos que, como primera medida de este gobierno y este nuevo gabinete que lo integra el ministro y del Wexler, sea retirar la apelación que presentó la ministra Marilú Martins casi el día que fue censurada, unos días antes. Y esperemos que el Perú se ponga en sintonía con la reacción de los países en Latinoamérica. Por ejemplo, hoy es un día importante para los Pro Familia porque el día de hoy se aprobó en el Congreso de Brasil una ley que prohíbe que en el currículo se hable del término género y explícitamente la ideología de género. Hace una semana en Paraguay el presidente y el ministro de Educación han retirado toda mención de identidad de género y género. En Colombia, antes, ya hace un año, lo hicieron. El Perú hemos ganado en el Poder Judicial, pero sin embargo, este gobierno y el gabinete anterior no respetó la victoria y ha apelado. Por lo tanto, estamos en suspenso. Esperemos que el Ministerio de Educación retire esta apelación y finalmente acate lo que los padres de familia le hemos venido diciendo desde el inicio, que estamos rehusándonos a entregar la mente de nuestros hijos, sacrificarlos a esta nociva ideología que pretende deconstruir su identidad.
Ahora, doctor Uchuya, parece ser un tema difícil de ponerlo en práctica, ya que, según se han denunciado tantas veces, el tema de género, ideología, igualdad de género, como ahora se presenta, está presente en una serie de documentos que vinculan al Perú para su realización en las políticas públicas. Por ejemplo, los préstamos, lo que viene, las contribuciones, convenios con el Banco Mundial, el FMI, el Club de París, pues tienen dentro de estos convenios los puntos en los cuales el Perú se ve obligado a introducir esta ideología en los temas de políticas públicas. Yo parto del concepto de que el Perú es una entidad soberana y esta soberanía debemos de respetarla. La soberanía que nos da el pueblo organizado y que ha delegado el poder en los actuales gobernantes, entendiendo además que las políticas de gobierno, las políticas educativas en especial, tienen un histórico, un desenvolvimiento histórico desde la fundación de la República. Y este país, no olvidemos que está dedicado al Dios de Jacob, en primer lugar. Y segundo, que la educación se da en base a la participación de los padres en los currículos, en la elaboración de los currículos, atendiendo por otro lado que en esta prestación del servicio educativo no solamente está el gobierno o el Estado, sino que además también están todas las entidades particulares, sobre las cuales hay que tener mucho cuidado, porque al querer imponer la ideología de género, el enfoque de género, que en un principio la ex ministra Martens negaba su existencia, bueno, se ha probado en una realidad dolorosa en la cual han participado muchos padres para enfrentar esta arremetida contra los menores. Se ha probado que sí existe esta intención que no hace sino cumplir los mandatos que efectivamente vienen de fuera. Esto es un colonialismo. O sea, no es argumento ese que el Perú está obligado. De ninguna manera. No lo vincula a Perú. No, al contrario, nosotros debemos de hacer respetar nuestra soberanía, nuestra independencia cultural y nuestra independencia religiosa. Esta es nuestra confesión de fe de la mayoría de los peruanos que son cristianos, sean evangélicos o sean católicos. ¿Qué van a pretender decir ahora con la visita del Papa? Le vamos a poner la ideología del género, que a criterio del ministro actual de Educación en unos artículos anteriores criticaba, porque esto generaba confusión en los padres y en los niños. Yo guardo la esperanza que este ministro mantenga esta posición de respeto por los menores, por los padres de familia, por nuestra tradición educativa, y mantenga la inexistencia de este concepto. Totalmente, que lo saque totalmente de la legislación educativa. Y asimismo, esta exhortación debe ser extensiva a la primera ministra Mercedes Arauz. ¿Por qué? Porque ya se ha trasvasado esta intencionalidad. En el Ministerio de Defensa han creado un consejo para implementar la ideología de género. Se dice por allí que en este censo van a pretender hacer una pregunta dirigida para establecer la identidad o la ideología de género. Esto es preocupante. Así es. Ahora, Cristian, uno de los argumentos que se utilizan es que ¿cómo vamos a estar en contra de la igualdad de género o de la no discriminación de género? O sea, esos son conceptos que se deben pues promover para evitar la inequidad entre los sexos, digamos. Exacto, ¿no? Claro. Muy buena pregunta. Lo que sucede es que esta ideología se presenta como el auspiciador de los derechos y reconocimiento de valor y dignidad igualitario entre hombre y mujer. Pero no existe nada más falso. En 1959, cuando ya se hizo la Declaración de los Derechos del Niño, en el principio número 7, se hablaba de una educación en igualdad de oportunidades. Y en esa época nunca se usaba el término género. Género recién entra en el 93, 94 en el sistema internacional. En otras palabras, los logros del reconocimiento en igualdad de valor y dignidad de la mujer y el hombre no es consecuencia del género, ni de la teoría de género, ni del feminismo, sino se da bajo la autoevidencia de que todo ser humano es igual en valor y en dignidad. Por eso, la democracia liberal, como la peruana,
Nosotros pedimos la igualdad de oportunidad que el Estado otorga a los ciudadanos para que finalmente en esa igualdad lleguen a ser desiguales. Y desiguales en función a la meritocracia de cada ciudadano, hombre o mujer. Si la mujer se esfuerza, llegará más. Si el hombre se esfuerza, llegará más. Pero es una igualdad de oportunidades para llegar a ser desiguales. Hay otro enfoque, el enfoque marxista, que dice, no, la igualdad tiene que ser homogénea y uniforme. Entonces no se da la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de partidas. Todos tenemos que partir del mismo punto y llegar al mismo fin. Entonces quieren homogenizar la miseria. Es el mismo sentido que aplicaba el comunismo antes. Es lo mismo. Nosotros hablamos de igualdad de oportunidades para ser desiguales en función a la meritocracia y la ética de trabajo de cada ciudadano, hombre o mujer. Y ahí hay un tema, porque pareciera sencillo, ¿no es cierto? Solamente cambiar la palabra género por sexo, ¿no es cierto? Igualdad de oportunidades que igualdad de género. Pero se ha venido denunciando la introducción de ideologías que, como menciona Cristian, provienen del marxismo. Así es, sí, ¿no? En efecto. Ya no quieren la sociedad sin clases, sino la sociedad sin sexo. Entonces ya no hay sexo masculino ni femenino. Todos son iguales. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, para mí pervertir la conciencia de los ciudadanos, en especial de los niños. Esta perversión no puede pasar. Y también hay que recordar que cuando se habla de un Estado planificador, un Estado que diseña el progreso de la humanidad, ¿a quién se empodera? A los planificadores, que tienen este síndrome mesiánico, este complejo de superioridad. Y la buena ciudad, que es producto del cristianismo, de la civilización occidental, donde todos somos iguales y tenemos servidores públicos, se convierte otra vez en la ciudad feudal de súbditos, donde tenemos un grupo iluminado que no son servidores, sino se asumen autoridades para dirigir al verdadero desarrollo y progreso. Por eso emana el discurso de la ministra Martins, que se atreve y llegó al extremo de decir que quieren formar a peruanos para el futuro, los peruanos que queremos. ¿Quiénes queremos? ¿Los padres de familia? ¿O un grupo reducido que se arroga la potestad y la patria potestad mental y física y sexual de nuestros hijos? Claro, además ahí hay un tema que según la ley, ¿no? La ley de educación e inclusive los principios en el currículo dicen de que pues los padres de familia deben participar en ese proceso. Así es. ¿No? Así es. Y precisamente el fallo del juzgado dice que pues no han sido consultados estos padres de familia. Lo cual evidencia una actitud autoritaria, Exacto. totalitaria por parte de esta ministra y de este grupo de personas que están encaramados en el poder, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que desde allí están tratando de imponer a todo el Perú un concepto de vida que es totalmente contrario al que nosotros tenemos. Eso no está estipulado ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales, ni tampoco en la ley vigente. Yo quiero preguntarle a los grupos defensores de la vida y la familia, ¿no están más bien tal vez soslayando y no dando la importancia al respeto entre los sexos? Es decir, estar en contra de esta teoría de género o enfoque de género no le hace daño al respeto que deben haber entre los sexos, entre los niños y las niñas, digamos. Muy buena pregunta. En el colegio. Al revés, porque nosotros lo que proponemos es lo que escrito está en la ley internacional y en el derecho vigente nacional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que nos oponemos es que se le llame igualdad de género. ¿Y por qué nos oponemos? Porque la igualdad de género convierte al ser humano, hombre y mujer, como medio de realización de esta teoría. Y para lograr la igualdad de género, ¿qué hay que hacer? Hay que castigar al hombre. Porque la mujer se encuentra donde se encuentra como consecuencia de una sociedad falocrática, heteronormativa y machista. Entonces no basta con igualdad de despliegue, sino se llega inclusive, ahora hay un proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de la Mujer, a la equidad salarial, la alternancia de directorios de empresas. O sea, una vez más el Estado invade totalitariamente tu trabajo, tu administración privada, tus colegios, tu fe, tu mente. Es más, hasta presenta una nueva teología de cómo concebir a Dios según el Estado. Es la mayor irrupción
del respeto a la libertad de conciencia. De lo cual pocos se han atrevido a eso. Yo me pregunto, ¿de qué sirve entonces pelear por la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? ¿Qué vas a expresar? O sea, todo se reduce a este tema. Porque si aceptamos una ideología, entonces en vano la libertad de expresión. ¿Qué habría que pedirle ahora entonces a la nueva presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Que ya expresó además una idea en favor, digamos, de esta ideología. Así es. Pero que tiene que ir al Congreso a pedir el apoyo, el voto de confianza. Bueno, dos cosas que se le pide a todo funcionario público. En primer lugar, tener en consideración que ellos no son dueños del mandato. Es el pueblo organizado el que le delega la facultad de realizar determinados actos en favor de toda la sociedad. Eso es un principio democrático. Así es. Y segundo, tiene un límite. ¿Cuál es? Lograr el bien común, seguridad y bienestar para la población. ¿Cómo puede pretender dar seguridad para los niños, para las niñas en su formación si se está llevando a cabo un contrabando ideológico, una sumisión ideológica colonial, ese sentido de servidumbre que nosotros hemos roto cuando hemos declarado nuestra libertad, no solamente de la libertad física, sino es la libertad cultural, es la libertad conceptual de ver cómo nosotros tratamos nuestra sociedad. El marxismo, por ejemplo, era una concepción para la sociedad europea, y muchos venían y repetían textualmente, querían implementar el marxismo aquí, cuando esto es una realización heroica, como decía José Carlos Mariátegui y Yaya La Torre. Aquí hay que aplicar la realidad a los libros y no los libros a la realidad. Lo que están haciendo y pretendiendo hacer es totalmente recusable. Por eso yo le diría al gabinete, al nuevo gabinete, que vaya con dos cositas: ponderación y humildad. Y la ponderación implica el reconocimiento de sus mandantes. Si ellos hacen oídos sordos y actúan como ciegos a los miles y miles de padres de familia que han marchado en contra de esta ideología de género, si ellos pasan por alto el 1,5 millones de firmas que se realizó y se pudo obtener en menos de 2 días, no querrán un enfrentamiento social con todos los padres de familia, claro. No querrán hacer de este país una hecatombe social. ¿Eso es lo que están buscando? ¿O vamos a buscar la paz, el bienestar? Sí. Solo para complementar, es como, imagínate que vamos a un restaurante y pedimos un pollo a la brasa, y viene la mesera y te dice, no, ¿sabes qué? Le voy a dar ensalada porque no le voy a dar pollo a la brasa. Yo creo porque no le conviene, y considero que el peruano que yo quiero debe comer ensalada. Y yo le digo a la persona que me atiende en el restaurante, oye, tú eres mi estómago, tú eres mi mente para decidir, tú estás pagando la comida, yo pago la comida, tráeme pollo a la brasa. Y dice, no señor, tome su ensalada. ¿Qué se hace? Uno se para al restaurante y se va, o uno va y se queja, uno pide que hablar con él. Es lo mismo. Los peruanos, los padres de familia, tienen el derecho de formar a sus hijos, y el Estado no puede entorpecer esto con una propuesta, porque el currículo debe de empezar y finalizar con la aprobación de los padres de familia. ¿Y usted qué opina, amable oyente, amable televidente? ¿Está usted dispuesto a, pues simplemente con la boca callada, aceptar esta imposición ideológica? ¿O es que hay que hacer presente, hay que recordar a nuestras autoridades que ellos más bien vienen del voto del pueblo, ¿no es cierto? Y tienen que escuchar a la gente en lo que le importa. Lo que sí es una construcción social es el Estado y el gobierno. Eso sí es una construcción social. Bueno, vamos a seguir conversando. Esto es Tiempo de Hablar. Y estamos en Digital TV Perú. Y pongan sus comentarios allí en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar. Retornamos en un instante. Esa es la verdadera posición machista, la que ellos representan. ¿Por qué? Porque dicen que la mujer es discapacitada por naturaleza a acceder a un poder por sus propios méritos. Estamos en Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú, con el doctor Juan Uchuya y con el politólogo Cristian Rosas. Se va a presentar el nuevo gabinete que preside Mercedes Arauz.
¿Y qué tiene que ver esto con la vida nacional, no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues mucho, porque ellos pues tienen que administrar el poder que el pueblo les ha confiado, ¿no es cierto? Y tienen que escuchar a las personas, tienen que escuchar a la organización civil, digamos, a la expresión civil. Tienen que escuchar a quien les pague el salario. Nosotros, el pueblo, somos los que le pagamos el salario para que nos sirva. No pueden actuar al revés, como que si ellos nos pagaran a nosotros. Por lo tanto, pues debemos escuchar a los voceros. Estamos acá con Juan Uchuya de Alianza por la Vida y la Familia, con Cristal Rosas de CONAFAM y con Mis Hijos No Te Metas. Doctor Uchuya, estábamos hablando acerca de la implantación de esta ideología y hace poco antes de que este gabinete fuera censurado, ¿no es cierto? Sí. Salió publicado una resolución ministerial que se creaba este Consejo para la implementación del enfoque de género en defensa, ¿no es así? En el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, abarca todo. Lo que pasa es que el lobby gay no tiene límites. Y entonces no solamente quiere ir y pervertir la mente de los niños, sino quiere ir contra la seguridad nacional. ¿Por qué contra la seguridad nacional? Porque usted se imagina, pues, si quiere hacer un caperucito rojo, enseñarle eso a nuestros hijos, ¿qué tipo de general quiere? Claro. ¿Qué tipo de soldado? Bueno, el soldado va a ser macho siempre, pero yo no sé, algunos generales son los que han aceptado esto. Yo diría que los generales tienen que ponerse dentro de sus pantalones, de sus polainas y decirle, señores, ¿saben qué? Aquí no entra la ideología de género porque va a pervertir. ¿Se imaginan ustedes un general o un coronel con poder y a todos los soldados y que tengan las inclinaciones o las disforias que están consideradas dentro del género, entre comillas? Eso sería terrible. Lo que no significa, por supuesto, de que se niegue a la mujer el derecho a ser oficial, que ya existe además. Es que además la igualdad, como bien ha dicho Cristian, es entre el hombre y la mujer. Claro. Y allí hay mujeres que también tienen este mando y pueden llegar a ser general, efectivamente. Y hasta mariscala, ya hemos tenido varios casos, ¿no? Ahora, ahí me gustaría complementar algo de la experiencia internacional. En los países nórdicos de Europa ocurrió el mismo enfoque, el enfoque de género y el enfoque de la igualdad de género en el ejército. ¿Y qué sucedió? Las mujeres comenzaron a ser cabos, soldados, y cuando hacían el entrenamiento físico ya no podían levantar sus mochilas. ¿Y qué terminó? El hombre soldado nórdico tenía que levantar la mochila de él y la mochila de la mujer. Eso no es igualdad de género, pues. Eso no es enfoque de equidad. Porque no se le puede exigir a quien físicamente no puede. Eso no significa que sea menos. No significa que sea menos. Simplemente significa que cada uno tiene cualidades diferentes y que somos complementarios. Claro, que no tenemos por qué apelar a esta visión uniforme y homogénea de la humanidad. No somos robots. Pero es la dialéctica materialista al extremo. Pero somos cuerpo para ellos, nada más. Una cifra. Pero no es una posición machista esta. Eso es lo que ellos tienen. Esa es la verdadera posición machista. La que ellos representan. ¿Por qué? Porque dicen que la mujer es discapacitada por naturaleza a acceder a un poder por sus propios méritos. Y como no puede, vamos a obligar a la sociedad a hacerlo. Eso es el machismo. Nosotros decimos la mujer sí puede. Y lo único que la mujer requiere es una oportunidad justa, nada más. No requiere de enfoque totalitario. Sin discriminación. Sin discriminación, porque la discriminación es cuando se niega el mismo acceso o las mismas oportunidades. Ella puede tener las mismas oportunidades a lo que corresponde, al igual que el hombre. Y si se esfuerza más, va a prosperar mucho más, y a buena hora. ¿Qué peligros más se ven en este Consejo para la implementación del enfoque de género, ¿no? Que es dado por el ministro Nieto, pues? No sé. Así es, bueno, felizmente creo que ya se fue. Pero lo importante es lo siguiente: ¿qué se está haciendo para que el Perú salga del marasmo en el cual se encuentra en estos momentos? Por ejemplo, un grado de ineficiencia de este gobierno es no ejecutar el presupuesto que se le asignó para obras y para el desarrollo de cada uno de sus sectores. Solamente han ejecutado el 32.7 a estas alturas. ¿Se imagina? 3 meses para van a tener que devolver todo ese dinero por ineficiencia y por dedicarse a tratar de implementar la ideología de género en nuestro país. Esto es recusable. Esto es lo que tiene que ir el gabinete a sostener. Actos que puedan hacer que nuestro país salga de este marasmo. Con la necesidad que hay de inversión pública, ¿no es cierto? De educación, en salud, todo está parado. Infraestructura, ¿no? Así es.
Esto sí exacerba a los mandantes que somos el pueblo. Como bien dice Cristian, nosotros le pagamos sus sueldos para que ustedes trabajen, cumplan con su función. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros estemos pagando una gasolina sumamente cara cuando en otros países se ha reducido el precio? ¿Por qué? Porque el índice del barril ha bajado. Entonces, esto es responsabilidad gubernamental. En lugar de dedicarse a eso, se dedican a querer pervertir al río. Ese es un tema que hay que investigar, porque pues, los voceros del gobierno, de las empresas del gobierno, estaban diciendo de que como había habido el tema ahí en Houston, los desastres estos climatológicos, pues habían provocado el alza en el precio del transporte, y resulta que más lejos de este lugar está Chile y tiene 10-15% más barato el combustible. Y entonces ahí se cae la explicación del gobierno. Con ese argumento lo único que están diciendo es que ellos son más eficientes y nosotros acá deficientes. Pero hay otro tema que creo que es necesario precisar. Estamos de acuerdo con la meritocracia y la capacitación y la evaluación permanente en todos los sectores, como se da en las Fuerzas Armadas, en la educación igual. Sin embargo, quisiéramos que vaya y explique en el Congreso ¿cuál ha sido el destino de 507 millones de soles que se dedicó para capacitar a los profesores en la gestión anterior? Porque esos 507 millones de 507 millones por declaración de la propia ministra que había gastado para capacitar a los profesores. ¿Para qué? ¿La ideología de género? Así como también se tiene que averiguar en qué se ha gastado los millones también de soles del Minedu en asesorías. Así es. ¿A quién? ¿Qué tipo de asesoría ha generado esta confrontación? Es una confrontación que más bien demuestra que no hay ningún tipo de asesoría profesional. Porque ¿qué asesor lógico va a enfrentar a su ministro con el pueblo, con sus jefes? ¿A quién le sirve? Hay que averiguar, y esperamos con el nuevo ministro averiguar, como alguna vez lo dijimos frente al Ministerio de Educación, factura por factura. O sea, hay la intención de los padres de familia es agotar. No nos vamos a rendir en esto, eso recién está empezando. Ahí tenemos el ejemplo de Brasil, de Paraguay, de Colombia. Es un tema que es inevitable, es imparable. Ese tema nosotros vamos a triunfar porque ninguna mentira es eterna. Ahora, hay otro tema que es la implementación de la ideología de género a través del Ministerio de Justicia. Y es algo que no ha sido tomado en cuenta, pero ahí está, ¿no es así? Claro. Ellos han querido inclusive crear una alta comisión de coordinación para implementar las políticas de género. Felizmente hace unas semanas se votó en contra en la Comisión de Justicia del Congreso, pero es la misma intención. O sea, ellos pretenden juzgar ahora bajo el lente ideológico del género. Ya no van a administrar justicia entre hombre y mujer, sino van a administrar justicia a través del enfoque de género. Y el enfoque de género, ¿qué dice? Que el hombre siempre es el culpable, pues, machista. Y la mujer es víctima de ese machismo. Entonces, por ejemplo, si ambos cometen el mismo delito, por ejemplo, un hombre asesina a una mujer, o una mujer asesina a un hombre, en un sistema equitativo se castiga el delito y los dos van a la cárcel. Y si el delito tiene agravantes, ha sido premeditado, alevosía, crueldad, incrementa la pena. Pero ahora ya no se va a juzgar el delito del asesinato, sino el autor. O sea, si eres hombre, de frente, mínimo 25 años de cárcel, porque ya no es homicidio, ni homicidio de emoción violenta. No, de frente es feminicidio, 25 años de cárcel. Y si la mujer mata a su hombre igual, o sea, le da un machetazo, le cercena su miembro reproductor, la mujer puede alegar que fue un homicidio por emoción violenta. O sea, lo encontró infiel y se desesperó. ¿Y cuántos años va a la cárcel? De 3 a 5 años. Y como es primera vez, va y firma nomás. Entonces, hay una falta de impartir una justicia que sea equitativa. ¿Por qué? Porque el enfoque de género distorsiona. ¿Y eso está vigente, doctor Uchuy? Es decir, ya se está aplicando. Ya aplicaron el feminicidio, pero hay una tendencia que es media terrorista, un concepto ideológico. Es el sexismo. O sea, el sexismo llega al extremo de, por ejemplo, en el Comercio sale una persona que escribe y dice: el ministro Dexler debe pedir disculpas al Perú porque le dijo que la ex ministra Marten era una mujer hermosa. Que cómo le va a decir que es hermosa, que eso es machismo, estereotipo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos llegando a extremos totales donde los valores se han quebrado o pretenden quebrarlos. Aquí un hombre puede llegar y acceder a una mujer y en el enamoramiento tiene que ser con las cosas más sublimes y por lo demás reconocer la belleza de la mujer, así nos metan presos.
seguiremos nosotros en la línea, ¿no? Claro. Reconociendo que la mujer es lo más bello que ha producido Dios, el complemento de nosotros, nuestras madres. Imagínense decirle que la maternidad o darle de lactar es algo peyorativo en la mujer, por favor. Claro. Y aparte, pero eso no significa, digamos, los temas subidos de tono, el ¿cómo se llama? No, por supuesto. No, el decir cosas inapropiadas, ¿no es cierto? Claro, pero el ministro Wexler no fue en ningún momento una persona que faltó al respeto. No. Y acá me parece un excelente ejemplo para evaluar lo que estuve comentando en su momento. Lo que quieren prohibir es que el hombre piense que una mujer es bonita y que le puede decir. Entonces, como está prohibido de pensar que una mujer es bella, no la puede ver así, la tiene que reducir, la tiene que cosificar nada más, no lo puede expresar. Porque el momento que lo expresa está sujeto de censura pública. Eso que se llama control mental de los servidores públicos. Por favor, no somos nosotros medios de realización del Estado. Es el hombre el fin supremo del Estado. La cuestión está al revés. El ministro Wexler no tiene por qué pedirle disculpas a nadie. Él ha expresado un cumplido porque es lo que él cree. Pero ya lo ha hecho, me es parece. lo que él piensa, es lo que siente. Ahora, si lo ha hecho, lamentablemente habrá cedido a un tipo de presión. Ahora, ahí se ha especulado. ¿Por qué se quejan? Dicen. Porque según ellos, el ministro Wexler, al decirle que es bonita, dice que sus cualidades se reducen a su belleza física. Y dicen que eso es inaceptable. Pero yo digo que no es así, porque mira, también niñas en menor edad, también le decían a los niños, ¡ay, qué bonito! Hombres a mujeres, mujeres a hombres en todas las edades. Eso es un cumplido natural. Lo que más bien quizás se ha podido interpretar es que el ministro ha sentido lástima. Y eso quizás hasta lo puedo garantizar. Porque yo también siento lástima por una ministra que se va de esa forma, todavía cegada en su ceguera, ¿no? Como si hubiera triunfado en algo. Porque con todo eso tiene que retroceder. Y él también es libre de sentir lástima. Bueno, pero las encuestas han revelado pues que la gente estaba de acuerdo con este cambio, ¿no es Pero cierto? yo no creo que haya sentido tampoco lástima. Es un cumplido de un hombre que reconoce la belleza en una mujer. También, Lo cierto es que la gestión de ella fue sumamente negativa, deficiente. Y hay un principio en derecho que dice la confesión de parte, relevo de prueba. Ella misma sostuvo que había menoscabado el valor dirigencial. Punto uno. Uno no puede hacer eso. Conocemos del SUTEP, su historia. Desconocer su historia y sus dirigentes es totalmente errado. Segundo, también dijo que ella había menospreciado los nuevos dirigentes. Hay dirigentes emergentes y los identificaron inmediatamente con el Movadef y otras cosas, porque todos los que están proponiendo y propulsando la ideología de género salieron a defender. El ministro del Interior, la de Justicia, etcétera, para identificarlos. Son terroristas, son terroristas. Ese es el único argumento. Claro, y además uno elige pues al gobierno, ¿no es cierto?, para porque cree que tiene la habilidad para solucionar los problemas y para sacarlos adelante. Pero vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa, que es la pausa final, y retornamos para la última parte de nuestro programa. Criminalizaba una conducta que es natural. Y una expresión. Y una expresión. Yo digo que está mal que, por ejemplo, a mi O me hijo, parece que está mal, ¿no es cierto? Claro, me parece o creo firmemente que está mal que se le inculque a mi hijo o a mi hija que una familia no parte del padre y la madre, hombre y mujer, sino que los dos sean hombres o que los dos sean mujeres. Yo estoy totalmente en contra. Por decir eso, me puedo ir preso. Así es, amigos, estamos en tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú, conversando sobre el tema de la ideología de género, las propuestas y los pedidos que han hecho los padres de familia a través de los diversos colectivos y manifestaciones públicas, ¿no? Así es, y también lo que viene ocurriendo en el Congreso, ¿no?, cuando se han discutido estos temas. La ministra Abraos tiene que ir a presentar al gabinete y presentar sus nuevas propuestas de gobierno, pero tiene que escuchar también a la gente, tiene que escuchar a la sociedad civil organizada. Y ya que estamos hablando de política, habría que ver que ahora vienen las elecciones en Chile.
También. ¿No es cierto? También. Y eso es un tema que está despertando las pasiones también. Es un tema mundial, es un tema humano. Acabo de estar en Chile y el tema de la discusión sobre ideología de género está candente porque pues hay posiciones diferentes, ¿no es cierto? El que va liderando el que va liderando las encuestas es el expresidente Piñera y él se ha manifestado en contra del aborto, por ejemplo, que ha sido promulgado por la presidenta Bachelet. ¿No es así? Entonces, claro, la posición de él sobre el tema del matrimonio civil, de la unión civil, perdón, es más bien tibia, pero sí, fue más bien buena porque se rectificó. Primero apoyó el matrimonio homosexual, después dijo, no, creo que me equivoqué, dije, mejor no. Y dijo algo bien importante, dijo, bueno, si la presidenta Bachelet aprobó el aborto, pues voy yo y lo derogo inmediatamente. ¿No es cierto? Porque eso pues es propuesta también y es discusión, por eso es que lo estamos hablando aquí. Bueno, y hay otro tema, que es el de la ley llamada Ley Mordaza. ¿No es cierto? El Congreso derogó la ley, me parece que es la 1323, ¿no es así? Sí. ¿No? El legislativo 1323. El decreto legislativo 1323. Este decreto legislativo 1323 castigaba a las personas que podrían manifestarse en contra de este tipo de ideologías, ¿no? Así es, o sea, criminalizaba una conducta que es natural. Y una expresión. Y una expresión. Yo digo que está mal que, por ejemplo, a mi hijo, parece que está mal, ¿no es cierto? Claro, me parece o creo firmemente que está mal que se le inculque a mi hijo, a mi hija, que una familia no parte del padre y la madre, hombre y mujer, sino que los dos sean hombres o que los dos sean mujeres. Yo estoy totalmente en contra. Por decir eso, me puedo ir preso. Y si lo hace un sacerdote o un pastor evangélico, pues le duplican la pena. Claro. No, entonces eso es... Lo inhabilitan. No sé. Eso es discriminatorio, eso es odio, eso es heterofobia. Claro, totalitarismo. Así es, ¿no es cierto? Ahora, Cristian, esto fue derogado por el Congreso y se saludó. Entonces pasó otra vez al Ejecutivo. No, el presidente tenía que firmar la autógrafa de la derogatoria, pero él la ha mandado al Congreso. No la ha firmado. Pidiendo que por favor lo reconsideren una vez más. Obviamente el Congreso, esperemos que digan no hay forma, se lo regresan. Y si él no quiere firmar esta segunda vez, igual el Congreso lo puede promulgar de oficio. Pero eso ya son varios meses, ¿no es así? Lo que pasa es que está en agenda aún pendiente, pero prácticamente está derogada, ¿no? El tema va en esta movida del presidente que pretende una reconsideración, lo cual refleja que aún me parece que no han comprendido o no quieren comprender la materia. Y voy a rescatar unas palabras de la nueva primer ministro del gabinete, Mercedes Arauz, cuando dice, no, es una cuestión de verbos, una cuestión de palabras. Me gustaría explicarle. No se debe discriminar al ser humano. ¿Y el ser humano qué es? El ser humano es hombre o es mujer, no se nace, ni siquiera se asigna. Uno es desde antes del nacimiento y aún después de la muerte. El ser humano es color de piel, pero el ser humano elige, no es, sino elige la creencia religiosa, el pensamiento político, el partido político que quiere apoyar, las atracciones gastronómicas, las atracciones sexuales. Estos conceptos requieren libertad. O sea, si a mí no me gusta el ceviche, que es una atracción, por decir, gastronómica, yo no soy cevichefóbico, pues, y no por eso me voy a la cárcel. Si a un hombre no le gusta la atracción homosexual, porque la orientación sexual, ¿qué es? Es una atracción. Así se está definido en psicología. Es una atracción, no es una persona, ni siquiera es una condición del ser humano. Es simplemente una atracción. Un gusto. Esa es la definición vigente en todos los institutos y todos los centros psicológicos del mundo. Entonces, una atracción que requiere libertad. ¿Y para qué? Para valorizar. Yo no valorizo la homosexualidad de ninguna forma. No valorizo la poliamorosidad, la pansexualidad. No lo valorizo. Y no por eso soy poliamorosifóbico, pansexfóbico, bifóbico, homofóbico, transfóbico. No, pues son términos inventados, porque ni siquiera esos términos están en la lista de fobias. No existen. O sea, son términos ideológicos. Claro, se están inventando enfermedades porque la fobia es una enfermedad. Claro, y hay una lista de fobias. Claro. Y esto no está, obviamente. O sea, es como por decir discriminación por religión. No, hay libertad religiosa. La libertad religiosa para que alguien diga tu Dios no existe y el otro le responda sí existe y lo verás. Y ninguno va a la cárcel. Ni por cristofóbico ni por ateofóbico. O sea, la religión tampoco requiere protección, requiere libertad. Igual la política.
El marxista en su pensamiento, el capitalista en su pensamiento. Igual los partidos políticos. Hasta que no después suscriba un documento tipo Movadef que diga esa es otra cosa, ¿no? Claro. Pero inclusive en este caso hay que ser tolerantes en la sociedad, pero hay que ser intolerantes con los que son intolerantes. O sea, no podemos tolerar a quienes a través de la tolerancia pretenden destruir la libertad. O sea, está prohibido opinar, pensar en tu mente. Son delitos de pensamiento. Ojo, claro, eso es grave, son delitos de pensamiento. O sea, ahora tú piensas que la homosexualidad es nocivo y te atreves a expresarlo, lo materializas el delito que inició en tu mente y te vas a la cárcel. Hasta pues se quiere normar y hay que decirlo porque es una discusión pública, pues viene el jefe de la Iglesia Católica a visitar Perú, ¿no es cierto? Y entonces le quieren terminar, ¿no es cierto? Esto responde a la Iglesia mayoritaria, ¿no? A la confesión religiosa mayoritaria en el Perú, y ellos son los que deben pues determinar, organizar y ver cómo van a recibir que lamentablemente no pueden con esta manía de querer y pretender decir por todo. Yo me pregunto, si ni siquiera podemos hacer una buena gestión en la seguridad ciudadana con la policía, porque es tan difícil el tema de la criminalidad, ¿cómo PPK pretende hacer una gestión de policía de pensamiento? Imagínate. ¿Cuántos denunciados? Te comento el caso de Inglaterra, caso real. Se aprobó también allá lo que es la ley Mordaza un tiempo, que fue derogado a través del término discurso de odio. Y al momento que fue aprobado, en una semana aparecieron 2.300, 500 denuncias por discursos de odio. Todo el mundo se sintió ofendido y todo el mundo comenzó a denunciar. Claro, no me gusta lo que dice, me ofende, te denuncio. ¿No? O sea, denunciaban uno tras otro. ¿Y qué tuvo que aparecer el cómico Mr. Bean? Roland Atkinson. Mr. Bean. Sí, Mr. Bean, claro. Se paró frente del Parlamento británico con un letrero que decía: siéntete libre de insultarme. Porque esa es la libertad de expresión. Escuchar lo que uno no quiere escuchar sin irte a la cárcel. Esa es la libertad de pensamiento. En una democracia la libertad es lo más preciado, porque no solamente es parte inherente de la persona humana, sino que es la que te permite desarrollar una sociedad. Sin libertad no hay absolutamente seguridad para desarrollar. Nuestro país estuvo enrumbado en un desarrollo que han hecho tres elementos que se menoscaben: la corrupción, la dedicación del tiempo a la construcción del enfoque de género de una sociedad que establezca la recepción de todas estas disforias como algo natural y normal. Y tercero, la criminalidad. Tres cosas que están en estos momentos socavando la seguridad y el bienestar de toda la población. Sí. Yo quiero terminar con esto. Sí, un mensaje final, digamos, a este gabinete, ¿no? Que se va a presentar en unos días más y que va pues pedir otra vez el voto de confianza del Congreso para continuar en un momento difícil para el Perú, ¿no es cierto? Hay tantas denuncias de corrupción, hay tanto que investigar, hay tanto que fortalecer la democracia, hay que trabajar un montón. ¿No es cierto? No solamente el gobierno, ¿no es cierto? La sociedad civil y los medios de comunicación. Pero hay un liderazgo que tiene que marcar digamos, del presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República. ¿Cuál sería el mensaje? Todas las fuerzas políticas deben de dirigir sus esfuerzos a reconstruir el país, porque hay una crisis de valores que lo ha llevado a tener niveles de corrupción que avergüenzan que nuestros representantes, expresidentes, estén con orden de captura y otros estén presos, y muchos por caer. Que exalcaldes estén metidos en temas de corrupción total, mientras la población sigue teniendo los desfases en salud, educación, etcétera, etcétera. Pero lo que quisiera decirle a ambos, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que es necesario que pongan su vista en sus mandantes. Nosotros somos los mandantes y ellos son los mandatarios. Ellos tienen que cumplir las políticas educativas, las políticas generales del Estado, tal y como se han venido dando hasta ahora. ¿Por qué? Porque la deconstrucción no es sino la reconstrucción que quieren hacer un grupo minoritario para destruir la sociedad en la cual vivimos, destruir los valores sobre los cuales se ha desarrollado. Y esto no es posible, salvo que ellos quieran una eclosión social en la que todos los hombres y mujeres peruanos vamos a salir a defender nuestros valores, nuestra familia y a nuestros hijos. Y Cristian, en cuanto al tema de género y el tema de la... Yo tengo unas palabras también para el presidente tema educativo, ¿no? Y el nuevo gabinete, y es que reflexionen
Y recuerden que el poder de ellos ha venido del pueblo. Y su poder no es ilimitado. La Constitución le pone parámetros muy particulares. El artículo 15 dice: el educado o el educando, el niño o la niña que recibe educación, tiene derecho a una formación que respete su identidad. No dice construya su identidad, porque ya todo ser humano viene con una identidad. Eso es el parámetro y el límite constitucional en el artículo 15. Y nadie puede irse contra esta Carta Magna, que es la carta que le da el poder y la creación al Estado. Lo que yo pido al gobierno es que respeten a los padres de familia, respeten el sentido común, respeten la verdad, respeten los principios y los valores, porque vale la pena tener la capacidad de diferenciar entre la verdad y la mentira entre un hombre y una mujer. Porque si no logramos ya diferenciar entre la verdad y la mentira, ¿cómo vamos a nosotros entonces luchar contra la corrupción? Si ya no podemos distinguir entre un hombre y una mujer porque tenemos temor del qué dirán unos ideólogos, es tiempo de recuperar la humanidad, abrazar la libertad y confrontar a la mentira con la verdad. ¿Y usted qué opina? Puede hacerlo a través de nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, o de nuestra página web digitaltvperú.com. Y antes de despedirnos, va a ser tiempo de pronosticar. ¿Cuánto le ganamos a Argentina? Bueno, 2-1. 2-1. ¿Y tú, Cristian? Yo creo 1-1 empatamos. 1-1, ¿no? Y nos clasificamos en el siguiente. En el siguiente. Yo también voy por el 2-1. Vamos a ver quién pronosticó mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú, que también está en modo fútbol. Hasta la próxima.